El día de hoy quiero analizar con ustedes los errores más comunes en la interpretación o en la lectura de la Biblia. Y muchas veces sacamos de su lugar un pasaje en particular, lo utilizamos mal, interpretando cierto pasaje fuera de su contexto. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo que evitara este error por medio de usar bien la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2:15. Efectivamente, el apóstol Pablo le dice a él que uses bien la palabra de verdad, porque hay algunos que la usan mal. Es una obligación de todo cristiano manejar correctamente la palabra de Dios si estamos realmente interesados en las bendiciones y beneficios que ella provee, evitar la esclavitud, la falta de libertad en la interpretación bíblica. Cuando el ateo, por ejemplo, afirma atrevidamente que aún la Biblia declara que no hay Dios, rápidamente deberíamos argumentar en contra de esto porque él es necio y quien así ha hablado lo dice Salmos 14:1. Sin embargo, el entendimiento correcto de la escritura requiere más que una simple lectura del versículo antes y después de cualquier pasaje examinado. Dios demanda una cuidadosa consideración de los contextos de capítulo, pacto, canon y cultura. Y vamos a ver cada uno de esos aspectos porque sabemos que nuestros oyentes tienen un gran interés en hacer las cosas bien para Dios. De tal manera que a eso nos vamos a dedicar el día de hoy, a enseñar un poquito o a recalcar un poquito acerca de lo importante que es, por ejemplo, el contexto del capítulo. Porque muchos errores interpretativos podrían ser evitados fácilmente por medio del estudio del contexto inmediato de un pasaje, incluyendo el capítulo y el libro. Por ejemplo, cuando los testigos de Jehová insisten en que el reino vino en 1914 y pasan al libro de Apocalipsis como prueba, los cristianos estudiosos deberían señalar que el escritor Juan se consideraba a sí mismo que estaba en el reino cuando redactó su visión. Apocalipsis 1:9 dice de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Con la consideración de este pasaje, que es un tema contextual cuando ellos miran o manifiestan que el reino vino en 1914, que fue la famosa fallido, cuando varias veces dijo su creador, el creador de los testigos de Jehová no es Jesucristo, que el mundo se iba a acabar 2 o 3 veces. Y si el profeta no dice palabra que se cumpla, pues no es profeta, y si no es profeta, pues no viene de Dios y quedó como mentiroso, entonces yo no puedo seguir a un mentiroso que crea una doctrina, pero muchos son los que están allí y utilizan Apocalipsis como parte de su teoría para decir que el reino vino en esa época. Pero no, el contexto me dice, contexto del capítulo 1, verso 9, me dice que Juan cuando escribe él dice que ya estaba en el reino, o sea que el reino en esa época, en el año 90 ya estaba. Porque recordemos que el reino se instituyó, el reino de la iglesia, y se instituyó el día de Pentecostés. Ahora bien, cuando el premilenario, aquellos que hablan del premilenarismo, o sea que van a pasar 1000 años, que el rapto, que el anticristo va a venir, cuando estos personajes hacen un mapa de su detallado esquema de un Armagedón futuro, de una batalla, ha fallado o han fallado en notar el contexto del capítulo. El prólogo del Apocalipsis declara que el libro deja al descubierto los eventos que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ay, es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día y por eso pronto no es pronto. No, no, no. Este libro está manifestado para los cristianos del primer siglo que estaban sufriendo la persecución de los romanos y judíos para efectos de darle una voz de aliento.
Y sigue diciendo el verso. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez, pronto y cerca. Y para evitar algún entendido temporal, Juan concluye su escrito con palabras idénticas. En Apocalipsis 22, capítulo 6, 22, verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Inicia el libro haciendo una manifestación y termina el libro haciendo la misma manifestación. Y el verso 10 no dice nada con lo contrario. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es necesario mirar el contexto del capítulo y del libro para yo poder determinar si algo es verdad o no es verdad o está mal manejado. De tal manera que el cristiano juicioso, cuando siente alguna duda, pues hace este examen adecuado de la palabra de Dios. Ahora, otro aspecto bien importante. También debemos tener muy en cuenta el contexto del pacto. Recordemos que la Biblia habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. Si vamos a interpretar correctamente la Biblia, debemos distinguir entre sus partes, lo que acabo de decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Hebreo 1:1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, dice la nueva versión internacional. Dios indudablemente ha hablado a la humanidad progresivamente, culminando y completando su revelación a través de Jesucristo y sus embajadores, los apóstoles inspirados y los profetas del Nuevo Testamento, como dice Efesios 3:1 al 5. Allí donde Pablo nos informa que la ley del Antiguo Testamento fue iniciada para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Veamos ese texto de Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Claro. Entonces Pablo nos informa que la ley del Antiguo Testamento fue iniciada para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, como dice Gálatas capítulo 3, verso 24. Vamos a leerlo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo, una niñera, una guía. Consecuentemente, la ley de los mandamientos, los rituales y ordenanzas fueron abolidas y clavadas en la cruz. Un texto que conocemos todos, Colosenses 2:14. Todas las figuras y sombras que prevalecieron durante los tiempos del Antiguo Testamento han sido reemplazadas con el sacrificio y servicio espiritual, como dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sí, Dios establece claramente que la necesidad es lo espiritual entonces.
diferente a lo ritual que había en el Antiguo Testamento. Mire, los instrumentos mecánicos de música aparentemente fueron autorizados y usados antes de la cruz. Usted puede mirar ya en Segunda de Crónicas 29-25, donde algunos usaron instrumentos para alabar a Dios. Pero lo que sí sabemos es que durante los rituales del templo y todas las cosas no eran allí donde se utilizaban, sino en algunos momentos donde la gente extasiada alababa al Señor. Pero entonces, ahora en el Nuevo Testamento no existe pasaje en la Biblia. Ella está en silencio con respecto al uso de la adoración de los instrumentos musicales en la adoración cristiana. Hace, por ejemplo, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, de la manera que Dios quiere que nosotros adoremos, ¿sí? Y en ninguno de esos dos pasajes, muy conocidos por nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos autorización para utilizar instrumentos mecánicos para la adoración. Cuando los defensores del instrumento apelan a las antiguas escrituras para apoyar ese pasatiempo, vayan en considerar el contexto del pacto. Hebreos capítulo 8, verso 9, perdón, capítulos 8 y capítulo 9 establecen claramente que el antiguo pacto ya no va más, ya no se puede usar. Por eso cualquier persona que argumenta del diezmo, de los instrumentos musicales, del ritualismo en la adoración, de la parafernalia del Antiguo Testamento, pues está fallando en la interpretación correcta de la Biblia de no utilizar el pacto adecuado. Otro tema bien importante es el contexto del canon. Aunque sabemos la ceremonia y la rúbrica de la religión del Antiguo Testamento, y es que eso fue cancelado y anulado desde el Calvario, desde la cruz, también debemos entender que todo principio enseñado en los escritos del Antiguo Testamento aún permanece. Sí, hay unos principios generales que aún permanecen y no permanecen por el hecho de que lo interpretemos así, sino que el Nuevo Testamento lo ratifica. Por ejemplo, Dios demandó obediencia, no sacrificio, bajo los profetas. Y hoy día no requerimos menos de su pueblo o de la iglesia. La aplicación del principio es lo que ha cambiado. En lugar del rito del tabernáculo y la matanza de animales en el templo, Cristo nos anima a sacrificarnos nosotros mismos en el servicio fiel a Él. Por ejemplo, Mateo 10:38 dice claramente, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Se dan cuenta? Y allá mismo, en el capítulo 16, verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, el salmista declara que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora, yo no puedo sumar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para sacar una ley. Yo lo que puedo es ver que el principio general, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Es repetido en el Nuevo Testamento. Y entonces veo un principio general. Matrimonio, veo un principio dado por Dios en Génesis. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El principio de no divorcio, ¿sí? Se mantiene en la eternidad, pero porque es que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 lo repite. Entonces, yo debo ser consecuente con el canon. O sea, Dios tiene una personalidad y una determinación con respecto a los que ama. Primero Adán y Eva y su familia, después Israel y ahora la iglesia. Y esos principios se repiten uno a uno. ¿Qué quiere Dios? Bendecirnos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué quiere Dios? Que le seamos obedientes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué quiere Dios? Que seamos prósperos sobre la tierra. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuál es la condición? Que hagamos su voluntad. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vuelvo y les digo, el contexto del canon es muy importante. ¿Cómo piensa Dios? Y solamente puedo saber cómo piensa Dios cuando yo
me dedico a estudiar su palabra, teniendo en cuenta esos contextos que hemos venido hablando, ¿sí? Cuando un hermano descontento refunfuña que no hay nada en el Antiguo Testamento que se va a aplicar ahora, pasa por alto un tema que se llama la unidad bíblica o el contexto del canon, y descuide entonces examinar este contexto. Véase o vean ustedes 2 Timoteo 3:16, que habla de esto. Pero llamo la atención. Yo no tengo en el Antiguo Testamento cosas como ley para mí, pero sí hay principios que yo puedo ver en el Nuevo Testamento que conforman el canon bíblico. También debo algo muy importante y ver el contexto de la cultura. Recuerden que la Biblia y Jesucristo vivió bajo un escenario cultural y social muy diferente al nuestro. La Biblia no se actualiza porque los mandamientos allí son iguales hoy, mañana y siempre. Pero para yo entenderla, tengo que mirar el contexto, los dichos y los refranes que aplicaban en esa época y para nosotros hoy seguramente serán diferentes. Aunque la palabra de Dios es verdad sin límite de tiempo para todas las generaciones, debemos reconocer que la Biblia es un producto de su tiempo. Las maneras y costumbres particulares descritas en las Escrituras están necesariamente circunscritas a espacios y limitaciones temporales, y no deben ser hechas un asunto de doctrina y práctica para todos los hombres en todo lugar. Por ejemplo, mientras era una costumbre para los cristianos del primer siglo expresar su hostilidad, perdón, su hospitalidad y humildad por medio de lavar los pies de otro, ¿por qué? Porque alguien llevaba a la casa y los esclavos, pues, llegaban, pues, imagínense, caminos polvorientos, llenos de barro. Entonces llegaba alguien a mi casa y pues lo obvio era que se lavara los pies. Y un aspecto de cordialidad y de hospitalidad era que el esclavo saliera y le lavara los pies. Bueno, Jesucristo enseñó sobre la humildad lavándole los pies a sus discípulos. Entonces, eso era un aspecto de la época. Hoy no tenemos eso. Hoy no tenemos ni los caminos polvorientos, ni ese cuidado que tenían de su casa frente a las inclemencias del tiempo que había para entrar a estos hogares, a veces en carpa, a veces en suelo de tierra, ¿sí? Entonces, en ese aspecto yo debo ser muy claro, porque en alguna oportunidad estuve en una iglesia donde un hermano se inventó que para mostrar la humildad era importante lavarle los pies a su otro hermano, y entonces empezaron todos los miembros de la iglesia a lavarse los pies unos a otros. O sea, eso es olvidar el contexto de la cultura y de las, digamos, de las costumbres sociales, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, ¿cómo puedo mostrar cordialidad, cariño, humildad a mi hermano? ¿Sí? Tal vez puedo aplicar de otra forma. Un saludo afectuoso, un abrazo, un apretón de manos, un bienvenido, ¿sí? De igual manera, el saludo y afecto cristiano genuino pueden ser exhibidos con eso, con un firme saludo de manos, antes, por ejemplo, que un beso santo. Nosotros vemos en la palabra de Dios en 1 Pedro 5:14 y Romanos 16:16 que nos saludemos con un beso santo, y la gente cree que eso es literal, que yo tengo que besar a mi hermano, ¿sí? Y puedo hacerlo, no tengo ningún problema, pero no es nuestra costumbre. Yo lo que debo mostrar, ¿cuál es el principio? Hospitalidad y humildad. Algunas sectas denominacionales y algunos hermanos dogmáticos fallan en observar el contexto de la cultura cuando prohíben a las mujeres llevar puestos los modernos trajes de pantalones femeninos, pantalones flojos, diciendo que esos atuendos no son bíblicos, ¿sí? Y entonces ponen reglas, solamente falda, y la falda de tener tal medida, y aún velo también para ir a adorar. ¿Recomendarían ellos el antiguo atavío de las túnicas, cinturones y mantos sobre los modernos hermanos occidentales? Porque mire, en los tiempos bíblicos, la distinción entre el vestido entre hombres y mujeres, ¿cuál era? Era un asunto de detalle antes que de clase. Ambos sexos llevaban túnicas y capas. ¿Cuál era la diferencia? Ambos llevaban túnicas, como si dijéramos hoy, las mujeres en la congregación ambas llevan pantalones. La diferencia es que había túnicas de hombres y túnicas de mujeres. Hoy hay pantalones de hombres, pantalones de mujeres.
Ahora, no estoy hablando de que las modas actuales de escotes, minifaldas, perdón, ombligueras, sean lo que Dios quiere, porque Dios habla claramente sobre demostrar tu desnudez, pero no sobre la clasificación de la ropa. Y obviamente las modas y las costumbres están cambiando, pero el principio de la modestia es requerido continuamente, como dice 1 Timoteo 2:9. Y aunque el despliegue del hermafroditismo y travestismo siempre están prohibidos por Dios, como Deuteronomio 22:5 y 1 Corintios 11:14, ¿sí? No quiere decir eso que entonces te vamos a prohibir uno o cual vestido, porque a mí me parece que eh, no es apropiado, porque entonces la Biblia hablaba de esto o cual tema. En el Antiguo Testamento, recordemos, había una cultura, una forma de vestir, pero era distintivo. El Nuevo Testamento no nos obliga a usar falda, porque si nos obligara a vestir algo, tenemos que vestir las túnicas y determinar cuáles son las túnicas de los hombres y las mujeres. Pero eso no sucede en el Nuevo Testamento. Eso es inobservar o no observar el contexto cultural. De tal manera que fallan a veces los hermanos en no tener en cuenta el contexto cultural, el contexto del canon, el contexto del pacto y el contexto del capítulo y libro en el que estoy estudiando la palabra de Dios. Es indiscutible que los desacuerdos, las disputas y los debates sobre la Biblia continúan caracterizando a muchos lectores de la palabra de Dios por falta de estudio, por falta de entender estos principios. Pero es igualmente claro que si investigamos las escrituras atentamente de la manera correcta, orándole a Dios, haciendo análisis contextual, la mayoría de nuestros errores interpretativos disminuirían grandemente. Quiero pedirles que mediten en esto, que tengan un bonito día.